Y oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en esta noche congregados, Señor, aquí en tu casa. Ahora, mi Dios, nos disponemos a poder sentarnos a la mesa espiritual para que sea tu gracia, sea tu misericordia, sea, oh Dios amado, tu poder el que pueda manifestar, Señor, Padre, en este tiempo a cada uno de tus hijos, Señor, Padre, todo lo que tu pueblo necesita. Toma nuestros pensamientos. Tú sabes qué cosas, Señor amado, son las que nos puedan estar interrumpiendo o distrayendo para no ponernos, oh Dios amado, de lleno, de plano aquí en tu palabra, Señor. Oh mi Dios, toma usted el control. Tome usted, Espíritu Santo, todas las cosas conforme a la gracia y a la misericordia que usted nos tiene. Espíritu Santo, en tus manos nos depositamos y te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a tener un pasaje bíblico por desarrollar bastante interesante. Para poder adentrarnos en este escenario bíblico es menester hacer un pequeño recuento de un acontecimiento anterior que se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22. Ocosías era hijo de un rey llamado Acab. Sí, ese mismo rey Acab que había hecho pecar al pueblo de una manera, ilimitada. Acab se había casado con una terrible mujer, sí, de hecho pertenecía a otra nación extranjera, pero por asuntos de alianza política, Acab se termina casando con una mujer llamada Jezabel. Ese par hicieron de Israel lo peor de todo lo que otros reyes posiblemente hubieran podido hacer. De allí que se podría decir que cuando un hombre es influenciado penosamente por una mala mujer, puede también seguir sus pasos y agravar todavía, en este caso como rey, agravar la situación de toda una nación. Israel había caído de lleno en la idolatría y la fornicación. Este hijo llamado Ocosías se levantará como rey a la muerte tanto de su madre y de su padre. Ambos habrían muerto por sentencia divina. Dios, a través de un gran profeta llamado Elías, ministró su palabra en tiempos del rey Acab, y hasta cierto punto fue él quien llevó juicio condenatorio contra el rey de Israel, y este terminó muriendo, y su mujer fue tirada de un piso alto, fue tirada hacia abajo, y allí ella se destapó su cerebro y los perros comieron inclusive su cuerpo. Quedaron solamente las palmas de las manos y de los pies, de acuerdo a las historias bíblicas de reyes. Mi amado hermano, bajo toda esa tragedia, mi amado Ocosías coge el trono. Sin embargo, como lo dice en el versículo primero, si me vuelve a acompañar, dado a esta pauta o esta reseña general que le he podido comentar, cuando vamos al capítulo 1, versículo primero también, dice la Biblia que luego de la muerte de ese rey, de su papá llamado Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ahora, esto es algo muy frecuente, sobre todo en tiempos bíblicos, ¿sí? Cuando se llevaba a cabo la muerte de un rey, por lo general siempre las naciones subyugadas por ese rey intentaban, de alguna forma, procurar su liberación, y emprendían ciertos levantamientos armados para poder ver qué tan, dispuesto estaba el nuevo rey para poder someter a los que ya habían sido esclavizados por reyes anteriores. Moab, siendo una nación fuerte, por cierto, tratará de hacer ese intento para poder librarse del yugo del reino del norte, recordando que cuando el rey Ocosías se encontraba en el norte, en la parte o en la región norte de Israel, en el sur también se encontraba otro rey gobernando. Recuerde que el reino estaba dividido en dos partes. Ahora, cuando vamos al versículo número primero, se nos hace ver este dato de manera general. Moab comienza a rebelarse contra el reino del norte, es decir, contra Ocosías. Y la Biblia mencionará como un dato adicional, algo fuera del orden propiamente de batalla,
en el versículo 2 que Ocosías sufrirá un accidente. Y esto es importante considerar. Ocosías sufrirá un accidente. ¿Cuál es su accidente? Él, mi amado hermano, se arrimará, dicen algunos comentaristas esto, si se arrimará en una de las ventanas o los portones de un piso alto de su palacio, y allí, sin percatarse de que de pronto el seguro esté puesto dentro de esa ventana, se vendrá piso abajo. No es que lo arrojan, no es que él de pronto va huyendo de Moab, no. Él simplemente de manera desventurada, si no se fija, no tiene la precaución, se arrima a una pared, que es obviamente una ventana de por sí, y cuando se da cuenta cae de un piso hacia abajo. No se mata, no se destapa el cerebro como le pasó a su madre, mas sin embargo queda lesionado, sí, con una terrible lesión, por cierto, de la cual la Biblia, si bien es cierto, no nos dice que sufrió, pero sí nos dice que quedó gravemente enfermo a consecuencia de esa lesión. Ahora, esto es importante considerar, mi amado hermano, porque yo creo que Dios, de una u otra forma, estaba tratando con la descendencia de Acab, a fin de que pudiese recapacitar de toda esa mala travesía que su padre había dejado como legado a un reino, a la verdad, sumamente empobrecido y lleno de maldiciones. Mi amado, usted puede recordar por enseñanzas ya antes de la pandemia, porque nosotros ya habíamos estudiado todo el libro de los Reyes. Usted podría recordar que aún pese a la maldad de Acab y de su mujer, que era una perversa mujer, mi amado, Dios encontró en Acab hasta cierto tipo de situaciones, encontró en él algo de bueno, encontró algo de misericordia para serle otorgada. Y Dios, pese a la perversidad de este rey, Dios se mostró benevolente con él. Y aún lo sacó de muchos aprietos contra sus enemigos. Y yo creo, y esto es lo importante que quiero resaltar en esta noche a lo largo de esta enseñanza, es que Dios, mi amado hermano, cuando permite ciertas situaciones imprevistas en las vidas de cualquiera de nosotros, siempre las tomará para sacar lo mejor de ellas y manifestar su misericordia. Y eso es lo que yo podría, a la verdad entredicho, poder ver en este pasaje del versículo número 2. Él sufre un accidente, cae por una ventana, como lo dice la Escritura, de la sala de su casa que tenía en Samaria, la cual era la capital del reino del norte, y estando enfermo allí, él, mi amado hermano, pudiendo, y aquí sí quiero hacer un paréntesis, pudiendo tomar su malventura o su accidente para poder hacer algo bueno, mi amado, Ocosías hace totalmente todo lo opuesto. Este hombre, dice la Biblia, manda mensajeros para consultar con respecto a su recuperación o a su salud. Si manda mensajeros a consultarle a un dios pagano, un dios de la nación de Ecrón, el cual era filisteo, por cierto, mi querido hermano, y allí si manda a preguntar si sanará o no sanará de su enfermedad. Claro que como consecuencia esta se provocó por haberse caído de esa ventana. Dice en el versículo número 2, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub. Baal-Zebub es una palabra compuesta. Baal significa señor, ¿sí? Y Zebub significa moscas, el señor de las moscas. Eso es básicamente lo que representa, ¿sí? O lo que significa el término Baal-Zebub, ¿sí? E inclusive este Baal-Zebub era el mismo Dios que se lo podía en ese sentido en el Nuevo Testamento también encontrar, no como Baal-Zebub, sino como el príncipe de los demonios, del cual inclusive muchos escribas y fariseos le dijeron a Jesús que era que por el poder de este tipo de Dios que él podía echar fuera los demonios. Así que vaya viendo más o menos en qué línea va este hombre llamado Ocosías. Ahora, en el versículo número 3, luego de que, insisto, Ocosías hace algo totalmente inapropiado cuando sufre un accidente y está muy mal herido, dice en el versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías, el gran profeta Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de
Samaria. Ahora, antes de avanzar, es necesario hacer un pequeño paréntesis. Mis amados hermanos, quiero obviamente topar dos escenarios. El primero en el ámbito secular, hablando de personas que no conocen de Cristo. Por lo general, cuando a veces hay enfermedades a consecuencia de accidentes, mucha gente podría buscar médicos para poder ser tratados. Hay otros que inclusive dependiendo la lesión que tienen, buscan curanderos, buscan, diríamos, medicina alternativa, si lo quisiera de pronto plantear de esa forma, para poder encontrar solución a sus males. Inclusive hay quienes podrían apegarse a cierto tipo de rituales, que tiene que ver más con santería, brujería o hechicería, para ver si acaso allí se encuentra la sanidad a su mal. Mi amado, pero todo esto, a la verdad, mi amado, que está fuera del orden de Dios, todo esto, en vez de acarrear bendición a tu vida, acarrea todavía más maldición. Cuando uno intenta tratar de sanar, buscando digamos, este tipo de rituales o de tradiciones, mi amado, agravamos nuestra situación para con Dios. Si bien es cierto, digamos que el orden natural o razón de las cosas me dice que cuando estoy enfermo busque el médico, que es lo más común de toda la gente, creyentes y no creyentes. Una sugerencia para todos y cada uno de los que conocemos del Señor: cuando un hijo de Dios cae enfermo o atraviesa un accidente o atraviesa una desventura de salud, cualquiera que ésta sea, mi amado, primero busquemos de Dios. Sí, primero busquemos de Dios. Y en ese sentido, lo primero que le quiero decir es que tenga siempre a Dios presente antes de alzar un teléfono y llamar a un médico. Tenga primero a Dios presente antes de ir a un hospital. Tenga a Dios presente antes, mi amado hermano, de tomar algún tipo de, diríamos, de medicina alternativa. Primero, mi amado hermano, el creyente busca de Dios. Amén. No digo que no busque el médico. Busque el médico, pero primero confía o pone su causa en las manos de Dios. Amén. Él es nuestra medicina, Él es nuestro sanador, Él es el que hace y obra milagros. Su poder sigue siendo tan eficaz y tan, digo yo, poderoso como lo fue antaño, también lo es ahora y lo seguirá siendo siempre. Amén. Si no con esto le estoy diciendo, hermano, me quebré un brazo, ¿y qué hago? ¿Voy al templo para buscar de Dios? No. Mi amado, usted debe de ir obviamente a un hospital, pero antes o en el camino al hospital, encomiéndese a Dios. Eso es lo que le quiero decir. Encomiéndese a Dios, no caiga en la desesperación. Primero consulte a su Dios, primero ore a su Dios, primero haga lo que todo hijo de Dios debe de hacer: buscar a su Padre Celestial. Amén. Ese es el orden que nosotros como hijos de Dios, diríamos que al cual nos enmarcamos antes de cualquier otra cosa. Lo penoso es tratar de buscar al médico y cuando el médico te dice que no puede hacer nada, o cuando el hospital te está mandando a la casa porque también se ve impotente de ayudarte, o cuando tú ya has buscado todo tipo de ayuda y nadie te la ha brindado. Lo penoso y triste sería que luego de agotar todo eso digas: cierto, voy a buscar de Dios. Eso sí es triste. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque has dejado al primero, lo has dejado al último. Él debe de ser tu primer instrumento que debes de buscar, tu primera opción antes de cualquier otra cosa. Ahora, dicha esta aclaración, mi querido hermano, si este rey mandará a buscar, insisto, un dios pagano para consultarle si habría o no de sanarse. Cuando vamos al versículo 3, Dios, ojo, aquí yo veo misericordia divina. Pero ¿por qué digo esto? Porque Dios, si Él deseaba, Él hubiese dejado que Ocosías, con su, diríamos, tendencia de querer buscar a otros dioses, su inclinación a ellos, siga su sed. Así de sencillo. Dios bien pudo haber Él dicho en su corazón: Ocosías quiere buscar al Dios de Cron, que lo haga. Yo no me voy a meter en aquello. Pero cuando Dios quiere intervenir en algo, cuando Él de su soberanía quiere interrumpir nuestra, diríamos,
nuestra inclinación por lo acostumbrado. Mi amado, si Dios se quiere por decirlo de alguna forma, quiere ponerse de intermedio como estorbándote el camino, es porque Dios quiere algo de ti. Algo busca Dios de ti. Mira, Dios no está obligado, digo yo, a meterse entre el revólver y la víctima. Él no está obligado para decir, va a disparar, yo me pongo en medio para evitar la bala. Si alguien quiere disparar, de seguro, y tiene a alguien en la mira y dispara, lo seguro es que esa persona que él tiene apuntada caiga muerta por el disparo. Pero si Dios quiere algo por ese suceso, Dios va a interrumpir aquello y Dios, mi amado hermano, hará glorificar su nombre. Quiero que entiendas esta parte. Dios no estaba obligado a interrumpir el deseo del corazón de Ocosías, el cual era poner su confianza ¿en quién? En Baal Zebub. Esto tenlo muy presente, mi querido hermano, porque hay inclusive personas que algo conocen o saben de Dios, que puede ser que en su mente o en su corazón digan, no, yo voy a Santo Domingo, allá me ha dicho que hay un brujo muy bueno y él es el que me va a arreglar la vida. Inclusive, insisto, digo, aún personas que algo de Dios tienen conocimiento. No, a la verdad, sí, es verdad, soy creyente, leo la Biblia, pero no, esto es que el muchacho está ojeado, así que manda a comprar un huevo que hoy le quito ese ojo. Así de fácil, mi amado. Hay muchas personas que algo de Dios conocen, porque Ocosías algo de Dios conocía, porque él, como hijo de Acab, había presenciado toda la labor ministerial del gran profeta Elías. Él había visto cómo la sequía había golpeado severamente por 3 años y medio a su nación a consecuencia de la idolatría de su padre. Él había visto cómo también, mi amado, se había enterado cómo Elías había dado muerte a todos los 450 profetas de Baal, ¿sí? Y cómo la lluvia vino a consecuencia de la profecía de ese hombre. Mi amado hermano, insisto, pero si Dios quiere interrumpir tu libre albedrío, es porque Dios te está dando la oportunidad para que algo pase en tu vida. ¿Sí? Vamos bien allí en ese sentido. Cuando vamos a la Escritura, el Señor, mi amado hermano, en el versículo número 3, le manda a decir a Elías Tisbita, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Sube a encontrarte, insisto, no tenía por qué hacerlo, pero Dios dijo, yo quiero algo así hacer con esto. Ahora, quiero de pronto dar algo muy mío. Entiendo que Dios bien pudo haberlo dejado a su suerte, Ocosías. ¿Quieres consultar? Consulta con quien te dé la gana, pero te vas a morir igual. Sí, mas sin embargo, Ocosías había subido al trono. Y Dios, siendo muy benevolente, por lo menos quería darle la oportunidad a este rey para que cambie, por lo menos en su reinado o en su nueva experiencia como rey, si pueda tener la oportunidad de cambiar la penosa y triste realidad de todo su reino, es decir, de todo el pueblo. Porque eso sí, si un príncipe o si diríamos así, un líder lleva al pueblo por el buen camino, mi amado, todos se van a beneficiar. Es como un padre. Si un padre busca de Dios, toda la familia se va a beneficiar. Si un mandatario se equivoca y toma una mala decisión, llevará toda una nación a la quiebra. ¿Me entiende? Dios, mi amado, quería ser benevolente con este hombre. Y allí le manda a decir lo siguiente. Versículo número 4. Verso 3, ¿sí? Le dijo, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay rey o no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Ahora recuerda esto, los mensajeros son solo eso. ¿Qué cosa? Mensajeros, ellos están cumpliendo órdenes, nada más.
Versículo número 4. Por tanto, Dios le dice a través de Elías a estos mensajeros, así ha dicho Jehová, del lecho o de la cama en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías, seguidamente a eso, ¿qué hizo? Y Elías se fue. Mi amado, qué noticia tan, digamos así, tan trágica, ¿sí? Luego de que el rey mandando a los mensajeros recibirían, y ojo, sin salir todavía del reino de Samaria. Porque la Biblia dice en el versículo anterior que Dios le dijo a Elías que le salga a encontrar a estos mensajeros que salían recién ¿de dónde? De la capital del reino del norte. Cuando vamos al versículo número 5, algo obviamente totalmente opuesto a lo que el rey espera ocurre. ¿Por qué? Porque los mensajeros llegan de manera muy acelerada sin haber obviamente cumplido la orden del rey. Cuando los mensajeros se volvieron, ¿sí?, al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Claro, es como que se han salido, es como que si yo le diga a alguien, mira, ándate al Mall del Sol, y yo sé que más o menos con vehículo o en colectivo, si van y vienen, por lo menos han de demorar su hora, 1 hora y media. Y si yo mando y de pronto a los 10 minutos regresan, asumo inmediatamente que no fueron a donde yo los mandé, ¿verdad? El rey hace lo mismo. ¿Por qué os habéis vuelto tan pronto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id, ¿y qué más? Id y volveos. Ahora, eso les dijo Elías. Pregunto, ¿eso le dijo? En el versículo número 4 y 5, llamado Elías solamente fue un mensajero, nunca les dijo que regresaran con el rey. Pero claro, ellos asumieron que las palabras de Elías tenían que ser escuchadas inmediatamente por el rey. Dijo aquí, alguien nos dijo, id, y versículo número 6, y volveos al rey que os envío y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebud, Dios de Ecrón. Ahora, pregunto yo, esta interrogante divina, ¿a dónde empuja? ¿O para qué fue dicha al rey? A ver, vamos a hacer un poquito de teología acá. Usted sabe que a mí me gusta preguntar bastante. ¿Por qué le manda decir esto el Dios de Israel a Ocosías? ¿Cuál es su intención al hacerlo? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que busca Dios cuando le manda a decirle al rey Ocosías, sí, que se va a morir? Y le manda a decir que acaso no hay Dios en Israel, que mandas allá afuera a pedir o a solicitar. Mira, yo he escuchado a veces esto, claro, no con el aspecto bíblico o espiritual, sino conforme al orden propio de un hogar. Muchas veces alguien le dice de pronto a su pareja, a su mujer, o la mujer le dice a su marido con respecto a alguna situación de algún hijo, y dicen lo siguiente, ¿qué? Ese muchacho no tiene padre. ¿Qué es que acaso yo no soy la madre? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la intención de aquello? ¿Ah? Sí, en parte claro que sí, pero hay algo más allí escondido. ¿Ah? ¿Recapacitar? Mira, sí, claro, todos tenemos mucha verdad en lo que estamos diciendo. Pero debemos de entender, mi amado hermano, sí, que Ocosías está siguiendo la misma escuela ¿de quién? De su padre. Él sabe que hay en Israel un Dios. Él sabe que hay Dios en Israel. Pero todos también nosotros sabemos por la Escritura que él no confía en ese Dios. Eso es algo, sí, contundente. Mucha gente aquí sabe que hay Dios, pero no confían en él. Y como no se confía, mi amado, es evidente de que la gente, como no confía en el Dios que sabe que existe, busca otras, digamos así, otras alternativas, otras vías.
Mi amado, eso es medular en esta noche a través de este pasaje bíblico. Mucha gente sabe que Dios es real, pero el hecho de que usted sepa de que Dios es real, pero si no le tiene confianza a ese Dios, es imposible que usted ponga o deposite en Él su carga. ¿Sí? Eso es terrible cuando se trata de pronto de comparar lo que yo podría saber de Él, hablando del Señor, y lo que yo podría confiar en Él o confiarle a Él. A veces pensamos que Dios simplemente, llamado, es un Dios bíblico. Es decir, solamente Dios es como para estudiarlo en la Biblia y fuera de eso no hay más. Usted no viene aquí a estudiar a Dios. Yo quiero dejar esto bien en claro. Por eso digo que esto es medular. Usted no viene a una iglesia a estudiar a Dios. Váyase a un seminario. Allí también se lo estudia. Y no hay el compromiso de ser iglesia. Cuando uno viene a una iglesia, no solamente viene a estudiar la palabra de Dios, sino que viene a depositar por medio del estudio de la palabra su confianza en el Dios el cual está conociendo. Eso es muy diferente, mi amado hermano. Ocosías sabe que hay un Dios, pero él no confía en ese Dios. Y cuando Dios le hace la pregunta, es porque le quiere hacer entender o quiere avivar sus neuronas diciéndole, ¿por qué no confías en el Dios de Israel? ¿Por qué no confías en ese Dios? O lo que fuera peor, ¿qué favor te ha hecho el Dios Baal-Zebú que ha superado mis maravillas? Mi amado hermano, ese texto de no hay Dios en Israel me recuerda algo que también diría primer libro de Reyes. Acompáñame por favor. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 8. ¿Lo tiene? Verso 22. Aquí el entorno bíblico se inclina, sí, por el rey Salomón. Sí, ahí se hablará del rey Salomón. ¿Ya lo encontró? Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso número 22. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo allí: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación. Mira la importancia de un líder que no solamente sabe que hay Dios, sino que confía en ese Dios. Sí, verso número 22 estamos, lo repito otra vez. 8, verso 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Es decir, confían en ti. Amado, ¿qué diríamos así? ¿Qué vuelco de este hombre con Ocosías? Salomón no solamente conoce a Dios, sino que confía en Dios. Amén. De allí la comparativa. No hay Dios en el cielo, arriba en los cielos o aquí en la tierra, que se compare a alguien a ti. No lo hay. Insisto, mi querido hermano, usted puede venir a esta iglesia y puede estudiar toda la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero eso a usted no le hará garantizar que usted le deposite a él su confianza. Usted podría, ¿cuántos tienen muchos maestros de muchas asignaturas en colegios, escuelas y universidades? La pregunta es, usted aprende de ellos, ¿verdad? ¿Cuántos confían en ellos? Eso es otra cosa. Ellos le enseñan a usted. Dios también me enseña. Pero, amado hermano, hay muchos que confían más en alguien
que en su mismo Dios, al que supuestamente ellos dicen que le creen. Creer y confiar son dos cosas totalmente diferentes. Hay mucha gente que ni siquiera conoce al Dios que usted lo conoce, pero sin embargo tiene más confianza depositada la fe en Él que la de todo un pueblo. A mí me encanta cuando Jesús, por ejemplo, se topa con el centurión, un hombre pagano, griego, que posiblemente por su misma, su misma idiosincrasia, su misma cultura, mi amado, él es un hombre ajeno a lo espiritual, ajeno completamente, pero en algún momento oye de Jesús, oye de su poder, no hace teología de él, simplemente él se limita a las pruebas, y las pruebas que él sabe de Jesús es que cuando este hombre se acerca a alguien enfermo, él lo sana. Que cuando él va a un velorio, el llanto lo transforma en risa. ¿Por qué? Porque resucita al difunto. Mi amado, él simplemente sabe de Jesús que cuando predica en los montes, la gente que viene aún muerta de hambre sale totalmente saciada. Y eso a él le basta para poder encomendarle a un siervo de él que está gravemente enfermo y que al parecer él lo quiere con todo su corazón. Y le dice, Señor, manda tu palabra para que sea sanado. Tu palabra, porque ni siquiera tu presencia es admisible en mi casa porque yo soy un hombre gentil. Me siento indigno de ti. Mi amado, y me encanta cuando Jesús manifiesta diciéndole, ni aún en todo Israel, qué curioso, ni aún en todo Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Una cosa es creer, otra cosa es confiar en él. Amados hermanos, cuando vamos a la Escritura, si retomamos obviamente el segundo libro de los Reyes, capítulo número 1, entiendo obviamente que el Señor quiere despertar en Ocosías no solamente su interés de que crea que Él existe, sino que también pueda llegar a confiar su propia vida a ese Dios que Él obviamente que sabe que existe. Dice en el versículo número 6, ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás. De cierto, ¿qué dice allí? De cierto morirás. Ahora, esta sentencia obviamente era una, diríamos así, era una paga o era una consecuencia a la acción que cometió en ese sentido, ¿quién? Ocosías. Por esa burla, que en todo caso Dios la asume como tal, por no haber ni siquiera por lo menos enviado a qué cosa, a consultarle a Dios. Mi amado, Dios, más que todas las cosas, es un Dios sumamente, y esto debemos de tenerlo también bien presente, a veces parece ser que nos olvidamos de los principios teológicos más básicos, dentro de la vida cristiana. Dios es un Dios sumamente celoso. Dios, sobre todas las cosas, es un Dios sumamente celoso. ¿Cuántos tienen esposas celosas? Pero celosas de verdad. Yo sé que ninguna esposa celosa dice que es celosa. Ellas le dirán, yo no te celo, pero ¿a dónde vas? Y yo sé que muchas se respaldan diciendo, no, si no es desconfianza, es seguridad. Bueno, llámelo como lo llame, pero yo entiendo, bueno, hay un celo que es muy bueno, cuando este celo guarda, cuida, protege, pero cuando se hace algo posesivo, se hace algo dañino, como dicen ahora los muchachos, tóxico, ya eso es otra cosa. Mi querido hermano, Dios es un Dios sumamente celoso, y si algo Dios
mi amado, no comparte es su gloria, sí, con nadie. ¿Dios podía sanar a este hombre? Claro que sí. No es la primera vez, ojo, no fue la primera vez en que Dios le había dicho a un rey que habría de morir. Sí, no es la primera vez. Cuando uno va, y acompáñeme por favor, vayamos con usted ya se le viene a la mente, vayamos con el rey Ezequías. Sí, veamos esas mismas palabras. En el libro del profeta Isaías, vayamos por favor, sí, en el libro del profeta Isaías, déjeme ubicarlo para poder darle también la cita bíblica. Sí, 38, sí, gracias. Libro del profeta Isaías, capítulo 38. Insisto, no era la primera vez que un rey que caía en desgracia y en desobediencia, por cierto, Dios le dé una sentencia tan severa como la muerte. ¿Lo tiene? Dice el Señor: en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, mira, resuelto aquí, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Y para poner la cereza al pastel le dice, y no vivirás. Estuvo de más, pero el Señor como que le dijo, te vas a morir y punto. ¿Sí? Verso número 2. Y esto es lo que buscaba, ojo, esto es lo que buscaba Dios. Insisto, usted antes de seguir leyendo, recuerde las palabras que yo dije casi al inicio de la enseñanza. ¿Por qué Dios tiene que intervenir en el libre albedrío de quién? ¿De quién? ¿De Ocosías? ¿Por qué? Porque Dios quería qué cosa a través de ese, digamos así, de ese estorbo que él mismo estaba poniendo. ¿Qué cosa quería Dios de Ocosías? Algún tipo de reacción para poder cambiar, mi amado hermano, en su reino y en su vida todo el mal y el daño que su padre habría provocado. Pero sin embargo, no tuvo él, digo yo, el apercibimiento de poder decir, Señor, ¿podría entonces acceder a tu misericordia? No lo sé, pero leamos y acotamos algo adicional. Dice el Señor, versículo número 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías. ¿Puedes leer esa parte? Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Pregunto, ¿qué le había dicho segundos antes el Señor? ¿Qué le dijo? Morirás y no vivirás. Amén. Cualquiera diría, ya, pues si Dios lo dijo, eso es punto, eso es letra muerta ahí. ¿Cómo poder cambiar el asunto? Pero, amado hermano, toda persona que se humilla, dice la Biblia que Dios lo enaltece. Cuando vamos, mi querido hermano,
al libro de Reyes, que es el texto que obviamente estamos desarrollando en el capítulo 1, veamos cómo reacciona Ocosías. Veamos si tiene por lo menos la inclinación, ¿sí?, de poder reconocer que ha fallado a Dios. Versículo número 7 dice entonces la palabra lo siguiente. Entonces, el rey les dijo a los sirvientes que había enviado, a los mensajeros, ¿cómo era aquel varón? ¿Lo tiene? ¿Va conmigo? ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ahora, yo aquí con este versículo vuelvo a hacer preguntón. ¿Por qué Ocosías da este tipo de, diríamos, de respuesta? Le están diciendo que se va a morir. ¿Me entiende? Él no está en una, digamos así, en una piscina, debajo de un parasol tomando una limonada. No, él está postrado en cama, muy grave, amén. Siente obviamente que la situación de él no tiene mayor futuro. Ha mandado por esa misma razón a preguntarle, claro, a un Dios pagano, pero sea como sea, algo tiene de interés por su restauración. Y ahora cuando le dicen que se va a morir, lo primero que hace es preguntarle, ¿y quién era aquel varón? ¿Qué usted puede ver allí? Pregunto, ¿qué usted puede considerar allí? Mira que en la Biblia, todo tiene una razón. ¿Alguien podría de pronto argumentar algo? Siempre será válido poderlos escuchar. ¿Ya? Había un precedente. Elías había repetido algo muy semejante con su padre Acab. Sí, eso es un gran indicio. Sí, Elías ya había tenido esta fama de ir, presentarse, dar el juicio y echar a correr. Ahora, él hacía esto no porque era un cobarde, ¿ah? Él hacía esto porque Dios así se lo ordenaba. A veces los profetas no huían, sino que se quedaban allí y aguantaban todas las consecuencias, pero lo resistían porque Dios así se los había ordenado. Pero en este caso, nuevamente Elías aparece, no con el rey, con los mensajeros, da el mensaje y sale. Ahora, en el versículo número 7, ojo, el rey escucha el mensaje y pregunta, ¿quién otro hablaría de esta manera contra él, obviamente? ¿Qué está pasando en este momento? Ya, bueno, tenemos un indicio, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Verso número 7. ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? ¿Qué notas allí? Sí, en parte, pero ¿qué más hay aquí? ¿Ah? Sí, pero hay algo más. ¿Ah? ¿Qué clase? Sí, mire. Sí, todos tienen la razón. No, es que es la verdad. Estoy haciendo como cuando Humbertito me hacía a mí también cuando estaba sentado. Mi amado hermano, es que es necesario que usted no solamente se haga dependiente de alguien que le predique. Quiero que usted también en Dios aprenda a razonar la palabra, a escudriñar la palabra. Tenemos a un hombre en el lecho del dolor. Dios le está diciendo que se va a morir y está buscando qué cosa, Ocosías, en este momento. Todo lo opuesto. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿Ah? Más allá de quién era. ¿Qué estaba buscando? No, al contrario. ¿Qué estaba buscando? Yo he visto gente en el lecho del dolor, que en el lecho del dolor ya los médicos le están diciendo, usted está desahuciado, caballero. Qué pena, arregle sus cosas, póngase a cuentas con el mundo y pase a la eternidad con un corazón saneado. Y hay gente que está así y está buscando ¿qué cosa? Salvación. Sí.
No, mi amado, él está buscando ¿qué cosa? Venganza. Él está buscando, sí, porque eso tiene en el corazón. Él está, mi amado, está haciendo, sí, todo lo que penosamente su padre y su madre se lo han inculcado desde niño. Tú no te puedes dejar. Mi amado, la madre era una diabla de este varón. Sí. Bíblicamente, mi amado hermano, penoso, y con pena lo digo, pero bíblicamente una mujer puede definir un hogar para bien o para mal. Y en el caso de Ocosías, su madre, mi amado, había hecho una excelente labor de dañarle el corazón a su hijo. El daño en Ocosías fue irreversible, porque ni aún sufriendo, sí, porque él ya estaba en el hecho del dolor y aún enterándose de que su vida ya fenecía, él estaba buscando, sí, cómo ir contra aquel que le había dado esta sentencia. Como que se hacía responsable de que su muerte era consecuencia de lo que Dios le decía. Y él no iba a morir, mi amado hermano, por lo que Dios le decía, sino porque la Biblia es clara cuando nos dice que la paga del pecado es muerte. Mucha gente culpa a Dios por su desgracia. Culpa a Dios por sus accidentes. Culpa a Dios, mi amado hermano, por sus desventuras. Le salió mal un negocio, Dios es el culpable. Me fue mal en el matrimonio, Dios es el culpable. Así de sencillo. Yo me recuerdo tanto que a mí siempre me echaba la culpa un papito. Siempre. La hija quebraba un vaso, el pastor tiene la culpa, me decía. Le salaba la comida, el pastor. Yo no sé qué les enseña el pastor. Como que si yo les enseñaba aquí a limpiar la casa, a cocinar. Sacaba malas notas, el pastor tiene la culpa. Hay mucha gente que vive así, mi amado, su vida cristiana. Su vida cristiana. Todo mal que experimentan, Dios tiene la culpa. Mi amado, Elías estaba representando a Dios en la tierra en ese entonces. Y cuando él manda a preguntar, ¿quién era? ¿Cómo era aquel varón que encontraste? Y os dijo tales palabras. Él está buscando, mi amado hermano, por esa palabra, porque él sí sabe que este mensaje viene de parte de quién. ¿Viene de parte de quién? ¿De quién? ¿De quién viene? De parte de Dios. El mensaje viene de parte de Dios. Quien te lo haya dicho es otra cosa. Quiero ir a lo medular. Cuando tú vienes acá y se lee la Biblia, el mensaje no viene de parte del pastor, viene de parte de Dios. Amén. Ahora, si no te gustó el mensaje que viene de parte de Dios, puede ser que me mires con malos ojos. Puede ser que comiences a mirarme mal. Y que comiences a criticar el mensaje. No, ese pastor que es así, es asado, no, pero Dios no habla así. Eso es lo que está pasando. Él está cuestionando, mi amado hermano, sí, en ese sentido, cuestionando a Dios mismo. Pero claro, como el mensaje no le fue favorable, está buscando un responsable para imputarle a él su falta, su pecado. Mira, hay que ser muy cara dura para poder vivir mal, y tras que sabes que vives mal, mi amado, diríamos que pones mala cara para todo el mundo. Digo yo, en mis tiempos, cuando yo me portaba mal, por lo menos cara de mojigato mi mamá decía que tenía. Es que es lo común o es lo normal que debería de ser. Si estoy viviendo mal o si he hecho algo errado, por lo menos, sí, me hago el bobo, es la verdad. O sea, por lo menos ten la decencia de saber de que, chuzo, sí, de verdad estoy mal y ya, pues no, como que pongo aquí, digo, pegue nomás, pues y camino. Pero tras que hacen sus cosas, todavía bravos. Todavía como que, insisto, como que si la vida me debe algo. Mi amado, si tú sabes en los caminos que anda, tu actitud para con un padre, una madre, si eres un hijo, sí, obviamente para con ellos, por lo menos sé sumiso. ¿Me entiende? Si tú le estás fallando a tu mujer o a tu marido,
Pero por lo menos, dice, hazte el tonto. Pero a veces se viene haciendo sus cosas, llegan a la casa y todavía... Donde la víctima toma el papel de perverso. La víctima. Escuchaba el otro día con una consejería, que esas consejerías que a mí me sacan lo que no tengo. Es como que me arranco pelos y digo, pero no tengo para dónde arrancar ya. Yo vine con pelo al ministerio. Bueno, un poquito más tenía. No, lo mío es hereditario, tranquilo. Mi amado, pero... Y el otro día escuchaba un testimonio que mi esposa me daba de una hermana que recibió consejería. Dice, hermano, me contaba mi esposa de este caso, me dice, el marido llega a la casa y la basurea a la mujer, la hace trapeador. Y ella tiene que andar caminando en puntillas así. No le puedo intimar, pero son muchísimas cosas, pero voy a lo medular. Mi amado, parece inaccesible, incomprensible, cómo alguien, sabiendo que vive torcido, tras que Dios le restrega las 4 verdades en la cara, todavía tiene una actitud, diríamos, de rebeldía. Bien dicen que un pecado siempre atrae a otro, o conlleva otro pecado. Mi amado, la deshonestidad por lo general siempre traerá consigo mentira. Siempre va de la mano. Nunca un pecado va solo. Siempre anda pariendo muchos hijos. Mi querido hermano, y aquí vemos en ese sentido a Ocosías preguntando, ¿y quién dijo estas palabras? Y ellos le respondieron, fue un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y obviamente esta vestimenta era una vestimenta fuera, aún en los tiempos de los reyes, era fuera de la época. Porque Elías vestía prácticamente como un total cavernícola, un ermitaño. Así también adoptó este mismo vestimenta externa, lo adoptó Juan el Bautista. Por lo menos en épocas y en tiempos de este orden, mi amado, sí, la gente, por lo menos si caminaba por los desiertos, trataba de llevar ropa cómoda de algodón, que no interfiera con el calor propiamente, en este caso del desierto. Pero Elías tenía una forma muy peculiar de vestir. Él y su ministerio, mi amado, así lo demandaba, obviamente. Dice la Escritura, ¿y cómo es este varón? Y le dijeron, este varón tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y claro, eso es como decir, ese es Elías. Versículo número 8 dice, entonces él, Ocosías, dijo, es Elías Tisbita. ¿Quién más que Elías? Mi amado, hasta aquí me voy a quedar, porque esto va a tener segunda parte el día viernes. El rey sabe quién es y sabe que la palabra de él es real. Cuando él se entera de estas cosas, se olvida, ojo, se olvida de seguir su locura de ir a consultar ¿a quién? A Baal-Zebut, el príncipe de los demonios o el dios de los demonios. Sí. Y allí, mi amado hermano, él ahora se enfocará no en su salud, sino se enfocará en quién poder inducir toda su ira, toda su impotencia, todo su malestar. Y dirá, ya tengo un chivo expiatorio para esto. Y ese es Elías Tisbita. A veces eso mismo puede pasar en casa. Que todo el mal, así tú no estés ni siquiera presente, ni siquiera hayas metido, como dicen por ahí, cuchara en plato, mi amado, igual todo lo que pasa en casa, tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Porque eres hermanito.
Lo mismo le pasó, mi amado hermano, parece mentira, a los judíos en la Segunda y también en la Primera Guerra Mundial. Ellos fueron el chivo expiatorio ¿de quién? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todo el mal, mi amado, muchas veces recae sobre ti simplemente porque tú dices a la gente lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? La verdad. La verdad de la Escritura. A la gente no le gusta oír la verdad. Cuando uno va a la Escritura, y termino con este último pasaje, cuando uno va al Evangelio según San Juan, acompáñame por favor, este es el último texto con el cual quiero cerrar esta primera parte de esta enseñanza. Evangelio según San Juan. En el capítulo número 3. Versículo 20, dice el Señor, porque todo aquel, ya lo tiene, Evangelio según San Juan, capítulo número 3, verso número 20. ¿Ya lo tiene? Sí. Voy a dar dos textos bíblicos, me parece que son los que me llaman muchísimo la atención. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Ahora usted puede poner allí a Ocosías por un lado y ¿a quién? Por el otro. Elías Tisbita. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz. ¿Y por qué no quieren venir a la luz? Por una sencilla razón. ¿Qué dice el Señor? Para que sus obras no sean ¿qué cosa? Es decir, cuestionadas. ¿No te has dado cuenta? Analízate un poquito. Cuando tú vienes haciendo algo malo y llegas a casa y te reclaman, ¿cómo te pones? A la defensiva, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Es natural que esto ocurra. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, es como una pequeña continuación del verso 20. Cuando el Señor le dice a la gente, no vienen a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cómo se reprenden las obras de maldad? Simplemente hablándolas. Testificándole a ellos que son, obviamente, lo que ellos saben que son, malas. Y eso nos granjea enemistad. Eso nos granjea gratuitamente, mi amado hermano, rechazo. Mira, tú puedes vivir tranquilo con todo el barrio. Anda donde tu tiendero. Cómprale una libra. Mira bien la balanza. Y cuando le digas, oiga, ahí no hay 16 onzas, hay 14, te ganarás un enemigo. No le digas nada y tú serás caserito. Ahí viene mi casero. Dile algo al vecino que va borracho. Claro, él no se mete contigo y tú con él tampoco, pero dile, un solo día dile, vecino, ¿usted cree que está bien dedicarse al trago de esa forma? Todos los días pasa borracho. Ese día te ganarás otro enemigo. Ya en el barrio por lo menos 2 te van a sacar la lengua. Claro, el borracho y el tiendero, obviamente. Pero si usted no proclama la verdad del Evangelio al hombre que está en pecado, mi amado hermano, usted va a tener una vida cristiana light, de relax, dicen algunos. Mi querido hermano, Dios metió nuevamente a Elías en camisa de 11 varas. Yo no sé, si yo me pongo en los zapatos de Elías diría, otra vez, Señor, pero si con Acab estuve, pero me tuviste de brinco en brinco. Porque la vida de Elías en los tiempos de Acab fue durísima.
durísima. Y casi le cuesta su ministerio. Mi querido hermano, ¿qué será del pobre Elías? ¿Quieres saberlo? El próximo culto lo veremos, el día viernes. Amén, porque como tenemos temas libres, el miércoles y el viernes lo estaremos viendo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Démosle toda la gloria, toda la honra y todo el poder al que se lo merece, a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos has brindado en esta noche a través del estudio de tu palabra. Muchas cosas, muchas verdades espirituales han sido dichas.